Desde que su esposa e hija fueron asesinadas, hay una pregunta sobre esa noche que lo ha estado atormentando. ¿Sí? Sí. Su esposa quiere que le diga que su hija nunca despertó. Ella no supo qué pasó. No estuvo asustada, ni siquiera un segundo. ¿Ya canalizó? ¿Es todo? Es todo. Gracias. El mentalista tiene una notable capacidad para presentar personajes fascinantes que, tras desempeñar un papel importante en la historia, desaparecen sin que la serie revele por completo su destino. Ese vacío narrativo ha dado lugar a innumerables teorías y ha permitido que los fans imaginen qué pudo haber ocurrido con ellos. En este video nos centraremos en uno de esos casos, Christina Fry, la autoproclamada medium, cuyas habilidades parecían rivalizar e incluso complementarse con la extraordinaria capacidad de observación de Patrick Jane. Analizaremos su papel en la serie y exploraremos las posibles explicaciones de su enigmático y a la vez trágico destino tras su secuestro y encuentro con Red John. Christina Fry no es uno de los personajes más recurrentes de la serie, pero sus apariciones dejan suficientes pistas como para convertirla en una figura clave dentro del universo de El Mentalista. Su primera aparición tiene lugar en la primera temporada, donde se revela como una medium capaz, según ella, de comunicarse incluso con los muertos. ¿Y quién es usted? Mi nombre es Christina Fry. Era asesora espiritual de Rosemary. Esto provoca una reacción inmediata en Patrick Jane, quien ve en Christina un reflejo de su propio pasado como falso psíquico. Por ello, suele mostrarse sarcástico y desafiante ante sus afirmaciones y predicciones, especialmente cuando ella utiliza supuestos mensajes de personas fallecidas, una estrategia muy similar a la que él mismo empleó en otra etapa de su vida. Terminamos una sesión. Habíamos contactado a su esposo. ¿Que él no está muerto? Él sabía que esto le iba a pasar. Sin embargo, Christina no es un personaje de una sola aparición. Temporadas posteriores, regresa en momentos clave, desarrollando una relación cada vez más compleja con Patrick y dejando entrever que, más allá de sus supuestos dones, posee una gran sensibilidad y una notable capacidad para comprender a quienes la rodean. Pero estoy recibiendo un mensaje de su madre. ¿Janet? Janice. Sí. Lamento su pérdida. Ella es feliz ahora y quiere que sepa que le envía su más entrañable amor. El punto de inflexión de su historia llega en el episodio 23 de la segunda temporada. Convencida de que puede llegar hasta el asesino, Christina acepta voluntariamente entablar contacto con Red John. Sus palabras, pronunciadas con intención de ayudar o quizás desafiarlo, terminan convirtiéndola en una nueva víctima del criminal. En la cacería de la bestia conocida como Red John. Bueno, él no es una bestia, Jackie. Es un ser humano que ha hecho cosas terribles, pero aún es capaz de redimirse, como todos nosotros. Red John. Si está escuchándonos ahora, lo exhorto a buscar ayuda profesional. Puede cambiar. La última vez que la vemos, Christina es hallada en un estado de shock tan profundo que apenas puede relacionarse con el mundo que la rodea. Incluso Patrick Jane, cuya habilidad para leer a las personas es extraordinaria, es incapaz de devolverla a la realidad. La respuesta que ella les da es tan desgarradora como inquietante. Afirma que ya está muerta y que es poco más que un fantasma. No te has ido.
Hablas con un fantasma y aún eres escéptico. Eres imposible. No estás muerta, Cristina. Estás viva. Ese momento revela el devastador impacto psicológico de su encuentro con Red John y deja planteada una de las preguntas más perturbadoras de toda la serie. ¿Qué fue exactamente lo que Red John le hizo a Cristina Fry? ¿Viste a Red John? ¿A quién? A Red John. Red John, el hombre que te raptó. No entiendo de qué estás hablando. Antes de teorizar sobre el destino de Cristina Fry, es necesario abordar una cuestión fundamental. ¿Realmente poseía habilidades sobrenaturales o, como Patrick Jane, se apoyaba en una extraordinaria capacidad de observación y deducción? A lo largo de la serie, Cristina acierta en numerosas ocasiones en sus apreciaciones sobre las personas y las situaciones que la rodean. Sin embargo, a diferencia de Patrick, ella parece convencida de que esas percepciones provienen de un don auténtico que le permite comunicarse con el más allá. Su esposo quiere que le recuerde algo que la hará sonreír, Ilsa. Me llega una imagen de flores de cerezo. ¿Significa algo para usted? Sí. Nos casamos bajo un cerezo. Él puede recordar el día de su boda, pero no le dice quién lo mató. El cruzar al otro lado puede ser confuso. Es como el despertar de la anestesia. A veces se necesita tiempo para adaptarse. Si observamos su comportamiento con detenimiento, resulta evidente que comparte con Jane una gran sensibilidad para leer gestos, emociones y patrones de conducta. La diferencia es que Patrick reconoce que estas habilidades son fruto de la experiencia y la observación, mientras que Cristina las interpreta como mensajes de origen espiritual. Es posible que con el tiempo llegara a convencerse sinceramente de que actuaba como un puente entre vivos y muertos. Su manera de expresarse, el tono místico que emplea y su constante referencia al más allá sugieren que esa creencia formaba parte esencial de su identidad. Patrick, en cambio, conoce de primera mano el daño que puede causar una ilusión de este tipo. Tras la muerte de su esposa y su hija, rechaza cualquier práctica que le recuerde a su antigua vida como falso psíquico, en parte porque reconoce que ese mismo engaño fue aprovechado por Red John para acercarse a él. Cristina nunca parece experimentar ese conflicto. Para ella, sus experiencias son auténticas y poseen un significado trascendente. Los muertos se van. No puede hablar con ellos. Aún así lo hago. Y es precisamente esta convicción, tan profunda como sincera, la que podría haberla vuelto especialmente vulnerable. Al confiar plenamente en una visión del mundo que Patrick había aprendido a cuestionar, terminó enfrentándose a un enemigo que supo utilizar las creencias y las emociones de sus víctimas en su contra. En ese sentido, más que una simple farsante, Cristina Fry puede entenderse como una mujer que llegó a creer profundamente en el papel que había construido para sí misma. Una creencia que, trágicamente, acabaría teniendo consecuencias devastadoras. El destino de Cristina Fry constituye uno de los mayores misterios del mentalista, y al mismo tiempo, una de las demostraciones más aterradoras del poder de Red John. Cuando Patrick Jane vuelve a verla, Cristina está físicamente ilesa, pero psicológicamente devastada. Se considera a sí misma un fantasma, convencida de que ya no pertenece al mundo de los vivos. El hecho de que Red John haya logrado ese resultado sin dejar heridas visibles resulta, quizás, más perturbador que cualquiera de sus asesinatos. Dijeron que tenía una punción en un brazo, de una jeringa. Debió ser como Red John le sacó sangre. Y dijo que no había otras señales de ataque, ni físico, ni sexual, ni nada. ¿Por qué no habla? ¿Qué cosa le hizo?
Para entender lo ocurrido, es importante recordar que Red John no se limita a matar. A lo largo de la serie queda claro que disfruta estudiando a sus víctimas, identificando sus miedos, sus deseos y las creencias que les dan sentido. En otras palabras, no busca únicamente quitarles la vida, busca destruir aquello que las define. Se parece a él, ¿sabe? Como mira a las personas y las atraviesa, eso da miedo. Christina era una víctima especialmente vulnerable a este tipo de manipulación. A diferencia de Patrick Jane, quien reconoce que sus habilidades provienen de la observación y la deducción, ella interpreta las suyas como un auténtico vínculo con el más allá. Su identidad está profundamente ligada a esa convicción. Ser medium no es solo su profesión, es la forma en que comprende el mundo y a sí misma. Es muy probable que Red John detectara de inmediato esa debilidad. Durante su cautiverio, pudo haber recurrido a técnicas de aislamiento, privación del sueño, amenazas constantes y experiencias cuidadosamente diseñadas para quebrar su percepción de la realidad. Incluso es posible que la obligara a presenciar actos violentos o a enfrentarse a situaciones traumáticas destinadas a erosionar su confianza en sus propias capacidades. La clave, sin embargo, parece haber sido la sugestión. Red John pudo haber utilizado las mismas creencias espirituales de Christina para convencerla de que había cruzado el umbral de la muerte. Repetirle una y otra vez que estaba muerta, privarla de referencias externas y reforzar esa idea mediante rituales o montajes con incluso cuerpos reales de personas asesinadas por él o sus cómplices. Esto encajaría perfectamente con su forma de actuar. En alguien tan predispuesto a interpretar su experiencia en términos espirituales, una manipulación de ese tipo podría resultar devastadora. No, por favor, no. Así, la mente de Christina terminó haciendo el resto. La misma fe que antes le permitía creer que hablaba con los muertos, pudo llevarla ahora a aceptar que ella misma se había convertido en uno de ellos. Si esta interpretación es correcta, Red John logró algo mucho más cruel que un asesinato. Convirtió en las creencias más profundas de su víctima en el instrumento de su destrucción. Y al devolverla en ese estado, envió a Patrick Jane un mensaje inequívoco. Podía arrebatar una vida, pero también podía borrar por completo la identidad de una persona sin derramar una sola gota de sangre. Para cerrar esta teoría, es necesario preguntarse por qué Red John no repitió con Christina Fry la estrategia que utilizó con Patrick Jane. En el caso de Jane, atacó a su esposa y a su hija porque comprendió que destruir a las personas que amaba era la forma más eficaz de condenarlo a una vida de culpa, dolor y obsesión. Con Christina, la situación era muy distinta. La serie nunca muestra que tuviera pareja, hijos o una familia cercana cuya pérdida pudiera devastarla de la misma manera. Además, su profunda fe en la existencia de un más allá y su aparente serenidad frente a la muerte hacían que la amenaza de morir no tuviera el mismo peso emocional que tendría para otras personas. Red John, experto en leer a sus víctimas, debió comprender rápidamente que el camino que había funcionado con Patrick no tendría el mismo efecto en ella. La muerte no es el fin. La post-vida es un hermoso lugar. Es pacífico aquí. Feliz. Por ello, eligió un castigo mucho más personal y simbólico: atacar aquello que definía la identidad de Christina. Su vocación, sus creencias y su percepción de la realidad eran el núcleo de su personalidad. Al quebrar esos pilares, Red John no solo la convirtió en una víctima, sino también en una advertencia para Patrick Jane. La condición en la que fue encontrada constituye un mensaje aterrador. Red John quería demostrar que era capaz de hacer algo peor que matar. Podía dejar a una persona viva, pero despojada de su voluntad y de su sentido de sí misma. Era una forma de recordarle a Jane que el verdadero poder no consiste únicamente en quitar una vida,
sino en decidir qué queda de alguien después del sufrimiento. Tras su última aparición, la serie guarda silencio sobre el destino de Cristina. Lo más probable es que permaneciera bajo atención psiquiátrica, atrapada en la realidad que Red John implantó en su mente. Y ahí radica la tragedia final. Incluso si hubiera existido una posibilidad de recuperación, esta habría implicado revivir los recuerdos del cautiverio y enfrentar el horror de lo sucedido. Tigre, tigre, llama brillante en los bosques de la noche. ¿Qué mano u ojo inmortal podría enmarcar su aterradora simetría? Así, Cristina termina convertida en una de las víctimas más devastadas de toda la serie. No murió físicamente, pero perdió aquello que la hacía ser ella misma. Y ese es, quizá, el mensaje más oscuro que Red John quiso dejar, que su crueldad no conocía límites y que, cuando alguien entraba en su mira, podía destruir no solo su vida, sino también su identidad. Si el video te gustó, agradecería mucho tu pulgar arriba. Muchas gracias. Suscríbete si no estás suscrito y sígueme en mis redes sociales. Yo soy Final Gamer y nos vemos hasta la próxima.